Ok. Hola, buenos días, ¿cómo están? El grupo de mujeres mexicanas residentes en Japón les da la bienvenida. Esta mañana de otoño tenemos como invitado al doctor Marco Antonio Cervera Obregón. Él es mexicano, arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, maestro en arqueología clásica por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en la misma especialidad por el Instituto Catalán de Arqueología Clásica de la Universidad de Riviera en Tarragona, España. El día de hoy, con motivo a la exposición México Antiguo de Maya, Azteca y Teotihuacán que se está llevando a cabo en Japón, el doctor Marco Antonio nos acompaña en nuestra reunión virtual y nos hablará del tema la vida cotidiana de la mujer mesoamericana en la época prehispánica. Muchas gracias, Marco, y te recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches respectivamente para quien, bueno, nos está viendo aquí y más adelante que nos vean en las redes. Pues les agradezco a todos, también al maestro Marcos Marín, que fue también nuestro contacto. Y pues claro que me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto poder aportar a todas nuestras compatriotas que viven pues del otro lado del mundo, precisamente para poder ampliar, discutir, comentar un tema que es pues relevante, interesante y que sin duda va a traer pues varias dudas, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un tema sumamente extenso, no creo que bueno, van a quedar varias cosas en el tintero, como dicen. Me imagino que van a tener muchas dudas, ¿no? Pero bueno, hubiera querido tratar todos los temas. Es muy extenso, pero bueno, pues voy a empezar por compartir pantalla. Me dicen si ya se puede ver. Sí, se ve claramente. Sí, Antes de que sigas, un momentito, sí, por favor. Les recuerdo que pueden hacer preguntas por el chat y al final de la exposición vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. El día de hoy, Kenia Peñalosa nos va a ayudar con esa parte. Bueno, gracias. Adelante. claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, como comentábamos, el tema es por demás extenso. Voy a tratar algunos temas de interés. Y bueno, partimos de algo muy importante, ahora que pasamos por el 15, ¿verdad? Y que a lo mejor se preguntarán de dónde viene esto de México, ¿verdad? Entonces, partimos de algo muy básico que tiene que ver con temas del mundo del posclásico tardío en el centro de México. Y es que realmente este personaje que estamos viendo ahí, este es el Teocalli de la Guerra Sagrada, una escultura mexica en la que apreciamos pues básicamente lo que es el símbolo nacional, diríamos el original, ¿verdad? En el que vemos un águila efectivamente posada sobre un nopal, pero como vemos no está realmente devorando una serpiente, sino en este caso un glifo, que es el glifo de la Guerra Florida, que se estructura a partir de dos elementos, un chorro de agua y el fuego. Pero lo interesante es preguntarnos quién es este personaje, precisamente. Ya sé que de entrada, pues bueno, es un águila, ¿no? Pero, y es de ahí de donde viene toda la idea que vamos a presentar un poco referente al concepto de México. Normalmente hablamos de este pueblo, lo tenemos más claro cuando hablamos de los aztecas, ¿no? Los aztecas que en realidad es un gentilicio desarrollado desde el siglo XIX por algunos historiadores para referirse a este pueblo que venía del norte de México. No olvidemos que esto que estoy comentando hay una mezcla entre el mito y la historia, pero resulta que este pueblo, mal llamado azteca, conforme fue avanzando muy al principio en su hipotética y discutible peregrinación, sobresale un personaje que también ha quedado entre la leyenda, el mito y sobre todo fue divinizado, que todos conocemos como Huitzilopochtli, ¿verdad? Pero Huitzilopochtli tenía un segundo nombre, un nombre, diríamos,
curiosamente no tan conocido, y es el de Meshi. Meshi, quien al tiempo le dirá a sus protegidos efectivamente que fundaran o fundarán una ciudad en su nombre, de ahí Mexico Tenochtitlan y Mexico Tlatelolco. Entonces vemos que en el fondo el nombre de México viene de ese nombre secreto de Huitzilopochtli y que efectivamente el águila que tenemos aquí es una advocación de Huitzilopochtli, ya que Huitzilopochtli, como dios de la guerra, es un dios inventado por los mismos mexicas, obviamente para legitimarse, dios relacionado con el sol, aparece efectivamente posado sobre un nopal y con el glifo, como ya dije, de la Guerra Florida. Entonces es un águila que incluso en la Constitución, si Marcos no me deja mentir, pues tiene que ver con un águila real, ¿no? Como tal, o sea, digamos, el tipo de águila, ¿no? Que se plantea, ¿no? No es cualquier águila. Entonces de ahí partimos, ¿no? Que el nombre de México viene de esta otra nombre secreto de Huitzilopochtli. Por detrás también hay muchos factores de tipo centralista y demás que no hay tiempo ahora de discutir, pero no olvidemos que desde en el 19 fue cuando se fragua un poco todas estas estructuras y bueno, al final era importante que pues las mujeres residentes en Japón tuvieran un poquito este inicio de información, ¿verdad? Para poder compartir con las demás pues compatriotas por allá en ese país. Y bueno, ya entrando en materia, pues un poco de bibliografía académica de alta divulgación sobre nuestro tema. Se han publicado ya muchas cosas referente a la situación y la historia de la mujer prehispánica. Aquí estoy recomendando algunos trabajos, algunas revistas, pero sobre todo recomendaría mucho la obra de la doctora Miriam López Hernández, quien es hoy en día una de las principales expertas en la materia. Tiene un blog, tiene publicaciones, libros, artículos, etcétera. Entonces, para que puedan visitar sus páginas, consultar sus obras. Y bueno, pues ahí tienen una primera referencia bibliográfica para quien quiera profundizar en la materia. Y bueno, pie de página, como siempre digo, hay que cacarear el huevo, ¿verdad? Entonces también en algún momento tuve oportunidad de publicar, como saben, yo me dedico más a temas de la guerra prehispánica, y en algún momento hice un pequeño artículo, un trabajo en este libro que se llamó Mujeres en la guerra y los ejércitos, y toqué el tema de la guerra prehispánica y el papel de la mujer en ese contexto. Entonces, algo de lo que mencionaremos al final y aquellos que quieran también profundizar en este tema en particular, pues pueden consultar miacademia.edu, ¿no? Mis redes sociales y miacademia.edu, donde podrán bajar el artículo referente al tema, ¿no? Y bueno, empezamos un poco por las fuentes de investigación. ¿Cuáles son nuestras fuentes para conocer todos los diversos contextos relacionados con la historia, cultura, vida cotidiana y relacionado con la mujer prehispánica en general? Pues bueno, a ver, de hecho sabemos más de la mujer del posclásico en el centro de México que de otras sociedades mesoamericanas. Aquí me voy a referir es decir, algunos detalles de algunas de ellas, de algunas de las regiones mesoamericanas, para centrarme sobre todo en el posclásico tardío del altiplano, pero bueno, tenemos desde el Códice Mendoza, también conocido como el Códice Mendocino, a lo largo de la obra del fraile Sagún, ¿verdad? El Códice Florentino. Tenemos una amplia variedad de las narraciones que hacen tanto españoles como indígenas en toda la variedad de literatura que nos ha quedado, Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, perdón, Diego Durán, Joseph de Acosta, todos estos autores que de alguna forma nos dan información al respecto, ¿no? Tenemos también representaciones arqueológicas en términos de la escultura, donde vemos diversos contextos de la presencia de la mujer y el papel que tenía en la sociedad mesoamericana en diversos ámbitos. La arqueología misma, es decir, los restos materiales de la vida cotidiana, de la actividad de estas mujeres, pues en diversos ámbitos, ¿no? Pero sobre todo podríamos pensar
que sobresale en el sentido de la vida doméstica, ¿no? La presencia de estas mujeres, por ejemplo, en las casas, donde, como ya hablaré más adelante, la actividad textil que era sustancial para mujer prehispánica, y en ese sentido, pues tenemos evidencias al respecto. Y claramente la información etnográfica de las mujeres indígenas de hoy en día, que en muchos sentidos pues siguen manteniendo esta estructura, estas formas de vida, de convivencia, de tradición, en muchos sentidos. Entonces también la información etnográfica resulta sustancial, ¿no? Como una fuente de información. Al final creo que queda bastante y claro, no he agregado algo más, aquí se me ha pasado, que es la información bioarqueológica, es decir, los restos óseos de las mujeres que se han recuperado a lo largo y ancho de Mesoamérica en contextos funerarios, en entierros, y no digamos, no lo voy a tocar ahora, pero no digamos en casos extremos, diríamos, de la historia, como en el Zompantli, el famoso Zompantli de Tenochtitlan, donde ahora tenemos información de que también en ese Zompantli, recuerdan este muro de cráneos típicamente mexica, se han hecho estudios genéticos y demás para saber que también había mujeres colocadas ahí. Entonces, tenemos restos en ese sentido, pero claro que tenemos presencia de mujeres en múltiples escenarios bioarqueológicos, restos óseos, en donde su presencia es muy importante, ¿no? De hecho, hay evidencias bioarqueológicas ya incluso de tiempos virreinales. Por ejemplo, observarán en esta lámina que estoy presentando, en donde las mujeres indígenas, las mujeres del momento, pues como decía, trabajan mucho el tema de los textiles, pero también el trabajo, por ejemplo, con los metates para hacer maíz, tortillas, masas. Y en las rodillas se ha encontrado un desgaste importante por esta actividad. Entonces, no es solo la información histórica, arqueológica y demás, sino que se confirma el desgaste físico que tenían las mujeres por la actividad diaria que tenían al respecto, ¿no? Entonces, insisto, no lo he agregado aquí en esta lámina, pero habría que sumar la información bioarqueológica. Y bueno, también hay otro factor fundamental en el contexto de la vida cotidiana y de la, digamos, del mundo mesoamericano, y es que la mujer también está presente en la cosmovisión mesoamericana, en el ámbito de la religión, en donde también hay una lectura al respecto. A ver, hoy en día, solo es un pie de página anotando esto, las nuevas corrientes antropológicas, sobre todo las jóvenes generaciones de antropólogos, ya están queriendo desechar, yo no estoy totalmente de acuerdo, pero de una vez lo expreso, están queriendo desechar esta idea de la cosmovisión en el mundo mesoamericano y que prefieren empezar a hablar de las ontologías, ¿no? Pensamientos indígenas y demás. Pero bueno, lo dejo a colación por si por ahí hay quien pues está llevando más hacia la línea ontologista y están evitando esto de la cosmovisión, pero bueno, solo para dar la información. Y en ese aspecto, siguiendo, yo sí voy con esta línea todavía de la cosmovisión, algunos autores como Alfredo López Osti nos plantearon lo siguiente. Desde el punto de vista de la llamada geometría cósmica, en este caso el concepto de la geometría cósmica vertical, ¿en dónde entra el papel de la mujer? ¿Cuál es el significado que se podría dar? De acuerdo a este autor y a otros investigadores, se plantea desde el punto de vista de los mitos, en el que digamos, un reptil primitivo, hablando del mito, un reptil primitivo fue aniquilado por dioses, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, y de las partes de este animal mitológico, de la sobrenaturaleza, se van a crear los cuatro rumbos del universo, ¿no? Es decir, el centro y los cuatro rumbos a los cuales se han colocado 5 árboles para evitar que se vuelva a juntar desde la perspectiva de la cosmovisión y de la geometría cósmica vertical, y en la cual, por eso es que estamos presentando aquí uno de esos árboles. En la parte superior estarían los famosos 13 cielos, en la parte inferior estarían los 9 niveles del inframundo, y es exactamente aquí al centro donde, digamos, las esencias
de la parte del inframundo suben hacia el cielo y las esencias del cielo bajan al inframundo. Por eso se ven estos espirales. De manera que en el centro, en la zona donde habitamos los hombres, el escenario terrestre, se conjuga todo lo, digamos, esas esencias, digamos, celestes y del inframundo. Y es que hay un diálogo, porque se supondría que en la parte superior, en la parte celeste, es donde estaría todo lo relacionado, por ejemplo, con el sol, con la guerra, con el calor, el brillo y algo interesante, el hombre, ¿no? El ser masculino, por decir de alguna manera. En la parte contraria, en el inframundo, está precisamente los conceptos, pues, contrarios. En este caso, lo oscuro, la noche, estaría en lo húmedo, y ahí es donde entra la mujer. Efectivamente, el concepto de la mujer entraría dentro de esta cosmovisión en la parte del inframundo. Y es que la mujer se asocia con algo muy importante en el ámbito mesoamericano, que es la tierra. Es decir, parte de esta cosmovisión nos remite a algo fundamental en el mundo prehispánico, y es el tema del maíz. El maíz que está presente en todas las sociedades mesoamericanas. Hay una metáfora, diríamos, en esta cosmovisión en la cual la tierra misma representa a la mujer, que es fertilizada por la lluvia y el sol, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay un diálogo de lo que Alfredo López Austin llamaría los opuestos complementarios, y en la cual el maíz es precisamente el producto. Entonces, lo digo porque este concepto, si lo quieren ver ontológico, si lo quieren ver desde la cosmovisión mesoamericana, que además mucho de esto todavía se conserva en los grupos indígenas, constantemente hay una referencia a todo esto, ¿no? Entonces la mujer siempre asociada también con la noche, con el inframundo y demás, pero hay algo importante en esto que estoy comentando. No quiere decir que todo lo que está en el inframundo es oscuro y no lo debemos ver como lo malo o lo bueno, no tiene nada que ver con esto. Como acabo de explicar, estas esencias que van del cielo al inframundo, pues finalmente ahí hay un diálogo, hay una mezcla, ¿no? Y viceversa. Entonces, no todo lo que está en el inframundo es completamente oscuro, completamente la noche, sino se mezcla. Y esto lo digo porque, por ejemplo, los 9 niveles del inframundo, como pueden a lo mejor detectar, también se asocia a los 9 niveles, o digamos a los 9 meses de parto. Entonces, ciertas deidades, por ejemplo, los Tlaltecutli que se ubicarían aquí, no es nada más deidades de la muerte y del inframundo, sino también son deidades que dan luz y viceversa, ¿no? Dan a luz y demás. Entonces, es una dinámica cósmica en la que hay, como les dije, un diálogo, y esto está presente en toda la vida mesoamericana, ¿no? Hasta en el cuerpo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que partir de todo lo dicho para poder entender también desde el punto de vista del pensamiento indígena parte del papel de la mujer, ¿no? En muchos sentidos. Y bueno, otro factor importante, sobre todo esto aplica para el mundo del posclásico tardío, el mundo mexica, como ya vimos, referente a las actividades de la mujer en la vida cotidiana. Sabemos que el calpulli era un sistema de organización social, repito, del pueblo mexica, un sistema de organización social donde se estructuraban por familias, y realmente la unidad de estas familias se daba porque entre todos ellos tenían un ancestro en común, una suerte de linaje. Entonces cada calpulli era, pues, digamos, la presencia de un linaje en el cual había 3 actividades básicas en cada calpulli, lo que después mañana le van a llamar los barrios, ¿verdad? Pero realmente es un sistema de organización social, que esto sobre todo lo tenían la clase baja de los mexicas, los macehualtin. Entonces, 3 actividades básicas, que era la agricultura, algún oficio, porque cada calpulli tenía un oficio en particular, y la actividad de la guerra. La agricultura, si bien quienes cultivaban la tierra eran sobre todo los varones, los que salían a cultivar eran los varones, pero las mujeres también participaban en parte de todo ello. El oficio, esto es sustancial, el oficio, digamos, había algún calpulli que se dedicaban a la manufactura de plumas, ¿no? Por ejemplo, de artefactos con plumas.
Entonces, toda la familia participaba de ese oficio. A lo mejor el calpulli de la esquina se dedicaba a hacer cerámica y lo mismo, toda la familia participaba del oficio. A lo mejor alguien iba por la arcilla, otros son los que moldeaban, de hecho las mujeres participaban en el trabajo de la manufactura de las cerámicas, otro iba al mercado a venderla, entonces ahí también hay un papel importante de la mujer al interior de cada calpulli, ¿no? No es como pueden ver solo la actividad doméstica per se, que obviamente era muy importante, sino que participaban del oficio. Y lo que sí tenemos una duda es en el ámbito militar, que como saben, en el mundo mexica era fundamental y se pensaría que la guerra era una actividad prácticamente exclusiva de los varones, pero no por ello la mujer de forma, diríamos, indirecta participa en ello, ¿no? Ya hablaremos de ello. Yo sé que muchos autores, quien a lo mejor nos escuche por ahí, tendrá alguna duda de que hablamos sobre todo de la operatividad militar de la mujer en el sentido de que no es que salieran al campo de batalla a combatir o cosas por el estilo, por lo menos en el mundo azteca mexica, porque vemos que en otros contextos mesoamericanos, tipo los mayas, los mixtecos, incluso había mujeres que podían dirigir ejércitos, como en el mundo mixteco. Entonces, ese es otro punto que también tenemos que tocar, que si bien, bueno, mi área de especialidad, como les digo, está más para el mundo azteca mexica, no significa que lo azteca o lo mexica sea ni el parangón ni sea exclusivo, digamos, para todo el ámbito mesoamericano, ¿no? Estamos viendo que hay ciertas diferencias diríamos, versiones de todo esto que estoy explicando. Como ya dije, el mundo mixteco sí permitía incluso el ascenso de las mujeres en términos políticos, en términos militares, dirigían ejércitos, en el ámbito maya también, ¿no? Entonces, aunque es Mesoamérica, pero tenemos diferencias interesantes. Bueno, entonces, algunas de las actividades, no estoy poniendo todas, pero algunas de las actividades de la vida cotidiana, de la mujer prehispánica, pues por ejemplo, la actividad doméstica es más que sustancial, pero por ejemplo, una de las actividades más importantes eran los textiles, incluso a nivel simbólico. El trabajo del textil en muchos sentidos es fundamental y era exclusivo de la mujer. Así como hay actividades exclusivas de hombres, también hay actividades exclusivas de la mujer. Y ahora llamo la atención de un punto importante. Si bien estamos tocando el tema mesoamericano, pero cuando investigamos y estudiamos otras mujeres de la antigüedad en otras partes del mundo, ejemplo, Grecia, Roma, el mundo ibérico, el mundo etrusco, coincide en que la actividad textil también es sustancial y fundamental. Entonces, esto haciendo esas comparaciones llama la atención. Por ejemplo, el tema de las hilanderas, que forma parte de la actividad textil. Obviamente el cuidado de los hijos con todo lo que ello representa. Tenemos a las famosas guisanderas, que eran estas mujeres que, digamos, después de que cada calpulli producía una cantidad, digamos, específica de maíz, digamos, el excedente de ese maíz, después de haber entregado un tributo a Tenochtitlan, pues se utilizaba para el consumo de cada familia, ¿no? Pero parte de ese maíz, también algunas mujeres se los llevaban, ¿a dónde? A los mercados para cocinar y vender alimentos en los mercados, en el tianguistli, en el tianguis, como lo vemos hoy en día, ¿no? Entonces, eso se considera también un oficio, ¿no? El de las guisanderas, que está registrado en las fuentes, como una actividad de la venta de alimentos, digamos, más allá del escenario doméstico. Las parteras, evidentemente, como vemos en esta lámina del Códice Florentino, pues era fundamental, ¿no? O sea, casamenteras, parteras, que está al final muy vinculado, pues eran las mujeres que además de que obviamente ya habían tenido hijos, pues tenían una experiencia en la materia y eran quienes se dedicaban a estos temas. Tenemos también el caso de las curanderas, ¿no? Que también participaban de ello. Están, bueno, las adivinas o adivinadoras, que no es exactamente lo mismo que curanderas, y tampoco es lo mismo exactamente que las hechiceras, ¿no? Porque en el mundo de la magia mesoamericana, la actividad de la magia
existe tanto en el mundo, bueno, los varones y también las mujeres, pero las adivinadoras o adivinas, pues, en realidad, por ejemplo, era una actividad en específico en el que efectivamente con granos de maíz podían leer, ¿no? El futuro de ciertas personas. Algo interesante que a veces no lo tenemos en el radar es, por ejemplo, la actividad de los tlacuilos. Como saben, los tlacuilos, que son en pocas palabras los escribas, diría León Portilla, los pintores de códices, sabemos por fuentes y por códices mismos que había mujeres que participaban en la actividad de esto, ¿no? De apoyo a los tlacuilos, de apoyo en la escritura y en las pinturas. Lo digo porque, como saben, la escritura, como sucede en otros escenarios de la antigüedad, no es que todo el mundo supiera escribir. Entonces, esto es muy importante, porque quiere decir que había mujeres que sabían escribir efectivamente, ¿no? Y apoyaban en esto. Entonces, un punto importante que hasta donde yo recuerdo, a veces me gusta hacer estas contrastaciones, pero por ejemplo de la antigüedad del viejo mundo, sobre todo la mujer etrusca era la que también sabía escribir, era una característica de la mujer etrusca comparada con otras mujeres del Mediterráneo antiguo que pues se les tenía un poco más limitado, pero aquí en el mundo mesoamericano vemos pues que por lo menos la mujer mexica, no todas, serían mujeres de élite, y no todas las mujeres de élite, sino una minoría probablemente, las que tenían estas posibilidades, ¿no? Casamenteras, y reitero, no he puesto realmente toda la actividad de oficios y trabajos completos, ¿no? Pero bueno, les digo, son temas que quedan en el tintero. Y bueno, vamos un poco a iconografía. Aquí vamos a ir a lo largo del tiempo. Empezamos con las primeras representaciones de mujeres desde el formativo en el preclásico mesoamericano. Observen la representación de estas figurillas en las que vemos pues efectivamente la representación de una mujer, obviamente con las caderas sobresalientes, incluso está desnuda y tiene pues como normalmente se asocia este tipo de figurillas a temas de la fertilidad, ya lo saben, ¿no? Es muy común el tema de la fertilidad. Y es que para el caso mesoamericano recuerden que la fertilidad se asocia a la tierra nuevamente y a la agricultura. O sea, el mundo mesoamericano va a girar muy en torno a esto, a la agricultura, el maíz, la tierra, y de ahí que la mujer pues es más que sustancial, ¿no? O sea, diríamos que en este universo, en esta cosmovisión, es un porcentaje muy alto del papel. O sea, por eso decíamos que López Austin plantea los opuestos complementarios, no puede haber el uno sin el otro, porque si no en la dinámica cósmica se pierde, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos esta versión del preclásico. Aquí tenemos otra muy curiosa, hablando de vida cotidiana, también del preclásico. Una mujer que está sujetando a un xoloescuincle, a un perro, pues de estos perros mexicanos, y que le está dando un beso, ¿verdad? Así como que en un contexto, casi un retrato de vida cotidiana. Llama la atención que en este caso la mujer lleva un cueitl, que es la cueitl en náhuatl, las faldas, que en realidad es un enredo femenino, ¿no? Y bueno, normalmente, como iremos viendo a lo largo de la presentación, también era común que, bueno, que las mujeres llevaran ya sea el pecho descubierto o en ocasiones también llevaran los quexquemetl, estas blusas también de tipo femenino, claramente, y que ahí hay una relación también entre la mujer de élite, la mujer más de tipo más igual del pueblo. Entonces, esto tiene que ver también con los atavíos, ¿eh? O sea, la calidad y cantidad de atavíos también dependerá pues digamos, de la jerarquía social, porque al final los atavíos son un lenguaje, como sucede hoy en día en las mujeres indígenas. Esos atavíos y la iconografía y los ornamentos que presentan estos atavíos, pues te dice si es una mujer casada, divorciada o qué cosa, ¿no? Entonces, todo eso tiene un que ver, incluyendo los tocados. Bueno, nos vamos a otro contexto, en este caso, tumbas de Tiro, estamos hablando del occidente de México, algunas de las culturas menos conocidas del horizonte mesoamericano.
y en el que en este caso las tumbas de Tiro llevan ese nombre porque efectivamente se hacía una gran oquedad en la tierra. Observen cómo ahí mismo depositaban una serie de ofrendas con restos óseos, de los cuales algunos se han recuperado incluso también de mujeres, ¿no? Y dentro del contexto de las ofrendas encontramos todo tipo de cerámicas y demás, y representaciones de mujeres. Esto que están viendo aquí también muy interesante, una figurilla también hueca, típica del occidente, en la que vemos lo dicho, ¿no? La típica posición en la que representan a las mujeres en el arte prehispánico, hincadas, con la falda, como estamos viendo, los pechos descubiertos, y en este caso está sujetando una vasija, ¿no? Entonces también retratos de la vida cotidiana, retratos de la mujer mesoamericana, que les digo aparecen en estas tumbas, forman parte de los ajuares, de las ofrendas de este tipo de tumbas, hablando de Occidente de México, ¿sí? Entonces, hay presencia, vean estas otras maquetas también muy interesantes, en la que vemos nuevamente esta convivencia como familiar, dentro de la cual también hay presencia de mujeres, ¿no? Es pues finalmente una familia, hombres, mujeres, hijos, ¿no? Incluso aquí unas aves están ahí de metiches, ¿verdad? Viendo a ver qué se llevan, pedazo de tamal o a ver qué se comen, ¿verdad? Pero entonces estas maquetas que también están presentes en estas tumbas, es común en ese tipo de arte del occidente la representación de la vida cotidiana en la que nuevamente la mujer se hace presente. Lo digo porque, como ya expliqué hace un momento, el papel de la mujer es en múltiples sentidos: simbólico, o sea, en la cosmovisión, en el sentido de la vida cotidiana, en la actividad económica, y como veremos ya muy al final, pues también hablamos de deidades, ¿no? Hay diosas que también tienen significados. Ya casi, casi al final también hablaré del tema de la guerra. Entonces, están surgiendo muchos, muchos contextos donde la mujer tiene una presencia y un papel fundamental en este mundo mesoamericano. Bueno, ahora vamos al ámbito maya, que es donde tenían un poco de interés en la materia. Aquí vemos también más representaciones de mujeres. Bueno, del lado derecho, jugadores de pelota, y en este caso una mujer que, como pueden observar, a diferencia de las mujeres anteriores, pues claramente es una mujer de élite, ¿no? Pero en este caso de mujer, una mujer maya. Son de estas figurillas de Jaina que también nos retratan la vida cotidiana del pueblo maya, del clásico. Observen, bueno, son impresionantes estas figurillas, el nivel de detalle, estos tocados tan extraordinarios. Se le nota claramente la deformación craneana típica de los mayas del periodo, incluso a la fecha. Se ha visto este tipo de rostro y fenotipo típicamente maya, collares. No olvidemos que los mayas, sobre todo en la élite maya, era muy común utilizar objetos de jade. El jade lo mandaban traer de Guatemala, entonces no dudaríamos que algunos de estos collares fueran de jade, cuentas de jade, de concha, ¿verdad? Y el atavío, observen esto, ¿no? O sea, toda esta decoración que prácticamente la vemos hoy en día en muchos de los trajes indígenas de varias regiones, que nos está hablando, repito, es un lenguaje, nos está diciendo que es una mujer de élite. Probablemente se trate incluso podríamos hablar hasta de mujeres gobernantes y mujeres guerreras, como ya sabemos en el caso maya, ¿verdad? Vean estos otros contextos similares, en este caso con este huipil que cae hasta abajo, ¿verdad? Con este gran tocado, los collares dichos, y acá volvemos al tema de la vida cotidiana. Estamos viendo una mujer que está trabajando el telar, el famoso telar de cintura, ¿verdad? Pero es una mujer también con estos tocados. Aquí se aprecia el quexquemetl, esta blusa pues prehispánica, bueno, y que se sigue usando hoy en día. Esto es lo que llamamos el tzotzopastli. El tzotzopastli es este bastón de madera que sirve para ir cerrando la urdimbre y que permite ir trabajando los textiles. Entonces, como pueden ver, esto del textil no es exclusivo de los mexicas, es de toda Mesoamérica, y no dudaría que es de todo el ámbito que ahora llamamos amerindio, ¿no? Y bueno, un poquito referente a lo que se había comentado, que a diferencia de lo que sucede con la mujer azteca o mexica,
en el contexto de los mayas del clásico, las mujeres tuvieron un papel sumamente importante, ¿no? En este caso tuvieron posibilidades incluso de ser gobernantes, como el caso de la famosa Reina Roja, que también se le conoce un poco así, porque era muy común, o así lo hemos visto en el clásico maya, que a los gobernantes se les enterrara y se les pintara con cinabrio, que era una especie de óxido de hierro, minerales, pues, que permitían pintar el cuerpo. Después, cuando los tejidos blandos se pierden, entonces queda como pintado, como si hubieran pintado los huesos, pero en realidad es que era parte del cuerpo y una de lo que estaba pintado, ¿no? Y acá en una estela de Yaxchilán vemos también a una mujer que está practicando el autosacrificio. Obviamente es una mujer de élite. Observen cómo está traspasando su lengua con una cuerda que lleva espinas de maguey, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esta sangre, observen bien la cuerda aquí, y toda la sangre que va a ir fluyendo va a caer en este recipiente, el mismo que tiene papel, y este papel se va a quemar. Entonces parte de un ritual donde, claro, estas mujeres que en ese sentido tratarían de tener una conexión con esa sobrenaturaleza, con esas seres de la sobrenaturaleza, son técnicas para acceder y poder entender este escenario cósmico que habíamos dicho. La mezcla de técnicas incluiría el consumo de psicotrópicos junto con ayunos, junto con estas heridas y pérdida de sangre. Obviamente, ya ven que luego si uno no come, pues ya estás viendo también ahí seres sobrenaturales, ¿verdad? Entonces, pues claro, después de todo esto, pues van a venir una serie de situaciones en las que ellos consideran que están teniendo contacto con la sobrenaturaleza, ¿no? Entonces las mujeres también van a participar de estos rituales, pero observen los tocados. Estamos hablando de una mujer de élite, prácticamente una gobernante, ¿no? Que tiene todos estos tocados, collares, pulseras, todo esto seguramente de jade, ¿no? No olvidemos que también en el mundo mesoamericano el algodón es un elemento de prestigio, no todo el mundo lo podía usar. Por ejemplo, como vemos también aquí, mosaicos de jade, mosaicos de turquesa, que también son de prestigio. Entonces, hay que resaltar este factor comparado con otros contextos, ¿no? Como ya dije, la mujer mexica no va a tener tanta participación política en Tenochtitlan como sí sucede entre los mixtecos, que ahora no traje tema mixteco, pero entre los mixtecos, las mujeres mixtecas, gobernantes y guerreras están perfectamente representadas en los códices, ¿no? Y en este caso en la iconografía y la epigrafía maya y hasta la evidencia arqueológica, eh, que nos hablan de estos papeles, ¿no? Bueno, ahora vamos pues precisamente a la mujer mexica, ¿no? Les digo que el tema, simplemente el mundo mixteco daría para toda una historia, ¿no? Pero en este caso de la mujer mexica, pues partimos con esta pieza que realmente, más bien se trata de una deidad, una Chalchiutlicue, una diosa del agua, que a su vez está extraordinariamente decorada con este quexquemetl, el cuellitl, la falda, que remata en una faja en forma de serpiente. Observen la decoración que hicieron escultóricamente, como lo vemos, insisto, hoy en día en las mujeres indígenas, y con estas borlas de algodón que sobresalen de las orejeras, ¿no? Entonces, claramente, pues bueno, es una diosa, pero si fuera solo la representación de una mujer, pues sí sería una mujer de élite, ¿no? No podríamos hablar exactamente de una gobernante mexica, pero sí alguien de mucho nivel, una mujer pipilte. Y bueno, en ese sentido, el Códice Mendoza, el Códice Mendocino, sobre todo en su última sección, el documento está dividido en tres partes y es la última, la que habla de la vida cotidiana del hombre y la mujer mexica, pero de élite, de los pipiltin. Algo interesante es que los pipiltin, parte de la legislación en Tenochtitlan y en general de la educación, es que si bien había cierta movilidad social, entre comillas,
pero sobre todo los pipiltin, la élite, si cometía errores sociales importantes, podían ser degradados y además había castigos. Este es solo un fragmento en el que vemos, por ejemplo, está dividido en, si aquí pusiéramos una línea, de este lado es los castigos a las mujeres y esto a los varones, ¿no? En este caso a los niños. Y pues este le está tocando duro, ¿verdad? Hasta está llorando y le tocan sus, ya saben, los palazos así en la mano, ¿no? Que nos recuerda un poco cuando los maestros, ¿verdad? Con la regla así hace años, ¿verdad? Y del lado derecho, esta niña que también la tienen atada y la están regañando porque probablemente hizo mal su tarea. En este caso, observen cuál es su tarea, el hilado. Hay un petate sobre el cual hay algodón, hilo de algodón, y este es el uso, ¿verdad? Para trabajar el hilado. Entonces la están regañando y además vale la pena aquí decir que en teoría, de acuerdo al documento, en esta edad son niños, les tocaba tortilla y media. Falta ver qué tortilla era, porque si eran de esas de pastor, pues yo creo que se quedaban con hambre, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que a lo largo del documento, obviamente no he puesto todo, va apareciendo la educación de los niños y las niñas en sus áreas específicas. Y en este caso a la mujer, desde un principio se le va a enseñar al trabajo textil, como ya dije, al hilado, sumado a otros factores, porque ahí entran los famosos huehuetlatoli, tan discutibles de los que narra Sahagún y otros autores, cómo a las mujeres pues se les decía que tenían que ser pues buenas esposas, buenas madres, buenas tejedoras, cuidar bien de los hijos, buenas cocineras, ¿no? Y en el ámbito masculino, pues que tenían que ser buenos guerreros, buenos maridos, buenos agricultores, etcétera, ¿no? Entonces, cada quien en su papel sí se le exigía de parte de los padres, las madres, y luego después ya en la educación formal dentro de los Calmecac o de los Telpochcali, respectivamente, ya sea para la élite o al pueblo, educarlos ya para una formación más específica, ¿no? Bueno, aquí tienen otros ejemplos de ese documento. Lo mismo vemos castigos, ¿no? Aquí en este caso los castigos consistían en espinas de maguey. Tremendo, ¿eh? Vean cómo aquí está la regañiza, ¿verdad? Y aquí abajo pues ya llegó el castigo, ¿verdad? Que es llenarlos de espinas de maguey, a la niña también, por no haber hecho bien las cosas, ¿no? Y observen cómo tanto bueno, en este caso una mujer, la mujer es la que se encarga de educar a la mujer y viceversa el hombre al varón, pues tiene una vírgula de la palabra que está claramente diciendo que el regaño va con todo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos un poquito sobre lo que es la educación de hombres y mujeres. Y aquí está lo que decíamos, ¿no? Aparece también del Códice Mendocino una mujer, pero además pie de página. Esta es una mujer ya experimentada, no es la niña. Observen cómo la niña, en este caso acá, pues tiene el pelo evidentemente suelto, por decir, pero la mujer ya de cierta edad trae estos dos cuernos, parecen dos cuernos, ¿verdad? Bueno, con lo que voy a decir, ¿verdad? Pero es de mujer casada, ¿no? Resulta que el tocado de mujer casada lleva esto, ¿no? Ahí está. Entonces, por eso les digo que esto no es una niña, en realidad es una mujer que además ya es casada, lleva su orejera, y aquí está trabajando el hilado, está haciendo el hilado con estas pequeñas vasijas que ven aquí, que ahora tenemos la información arqueológica. Estas vasijas existen, esto es solo una representación del códice, pero tenemos cerámicas azteca 3 pequeñas vasijas, que antes, hace muchos años, se pensaba que eran juguetes, pero ahora sabemos que no, que eran las vasijas para hacer el hilado. Y parte del hilado incluye, como ven aquí, estos que son los malacates, de los que siempre tenemos muchos en el contexto arqueológico, que son pequeñas, diríamos, donas de arcilla, de barro, que además están decoradas, que efectivamente servían para el hilado. Entonces tenemos información arqueológica de esa actividad textil tan común. Ahora otra vez, pie de página. Haciendo una comparación nuevamente con el contexto arqueológico de Viejo Mundo,
Nosotros aquí en México a esto le llamamos malacate. Se han encontrado piezas muy similares en el Viejo Mundo, en Grecia, en Roma, en la península ibérica, que son también malacates, pues, pero para los textiles del Viejo Mundo, nada más que allá le dicen fusayolas. Entonces, cuando tuve oportunidad de estar excavando allá, pues me las encontré y decía, ah, mira, un tepalcate. No, son fusayolas, son tepalcates. Bueno, al final es lo mismo, son herramientas para el hilado, ¿no? Y ya sea la mujer prehispánica, la mujer íbera o la mujer etrusca, usaban estas herramientas, ¿no? Entonces, llama mucho la atención cuando uno analiza estos elementos. Y bueno, evidentemente un papel fundamental también de la mujer prehispánica y en Tenochtitlan, pues sería el papel en el mercado, ¿no? ¿Se acuerdan que les comenté hace un momento que dependiendo de cada calpulli, había algún oficio, ¿no? Había los que hacían metates, los que hacían cerámica, los que hacían obsidiana, y todo el calpulli participaba de ese oficio, como hoy en día en algunos pueblos que ya saben que el que se dedica al el carpintero, que le va a heredar el oficio al hijo, y todo el mundo está metido ahí en el negocio. Digamos algo similar. Entonces aquí vemos en esta famosa maqueta del Museo de Antropología, donde se representa efectivamente a las mujeres, algunas ya casadas, como pueden ver con el tocado, que están en la vendimia, algunas también están como guisanderas, como ya dije, han llevado el maíz y los alimentos, digamos, de excedente que se cultivó en cada calpulli, y entonces esa parte la llevan para guisar los alimentos en los mercados y pues como ahora, ¿no? Ya saben que hay un pasillo donde puede uno comer ahí garnachas y de todo. Entonces eso viene desde la época prehispánica, ¿verdad? Eh, y bueno, entonces claro, la cocina era fundamental para la mujer mesoamericana, las guisanderas propiamente dichas en los mercados y obviamente para la actividad interna doméstica en el que evidentemente, por ejemplo, aquí vemos del Códice Florentino. Aquí tenemos estos chiquihuites. Si ubicamos los chiquihuites, ya saben, son estas, como los tortilleros que le llamamos ahora, ¿no? Las canastitas de fibras vegetales donde ahí van a colocar las tortillas, nada más que en este caso no son tortillas, son tamales. Estamos viendo tamales y piezas pues de cerámica. Esto que están viendo aquí son cajetes trípodes, seguramente Azteca 3. ¿Por qué tengo tanta seguridad de que son de ese tipo? Porque tenemos las piezas arqueológicas, ahora se las muestro. Que bueno, seguramente ahí había todo tipo de aves que se utilizaban para la alimentación. No solamente había guajolotes, se cazaba todo tipo de aves que se consumían, ¿no? Y aquí están las cerámicas que les digo. Una cosa es lo que se ve en los códices y estas son las originales. Como están viendo, esto es un cajete Azteca 3, así le llamamos los arqueólogos, de época del apogeo del Imperio Mexica, y que como pueden ver, lo estamos viendo desde arriba, pero esto que está aquí es porque esto es un molcajete. Ya sé que ubicamos a los molcajetes sobre todo de piedra, pero no, hay molcajetes de barro. Entonces, este es un molcajete. Aquí tienen otro, este sí le dieron duro a la salsa, ven cómo ya está liso, ¿verdad? Con estos soportes y demás. Ahora, quiero que imaginen esta misma pieza pero más chiquita, muy pequeña para esto que está aquí abajo. Entonces tenemos cajetes, mini cajetes Azteca 3 que eran para el hilado. Entonces esto es con lo que preparaban la comida y también tenemos vajillas, no las he colocado, pero esto es con lo que comían los mexicas, pero sobre todo los macehuales, la gente del pueblo, que como pueden ver son cerámicas de color naranja, el color natural del barro, con estas ornamentaciones pues muy prehispánicas, ¿no? Ya saben, caracoles y demás. Esta es más casi de época de la conquista, por eso tiene algunos motivos más de tipo, diríamos, estilo ya europeo, ¿no? Pero bueno, seguimos para que tengamos tiempo de las preguntas. Y aquí vemos ahora la representación de la mujer y del varón en el ámbito de la escultura mexica. En este caso, un macehual que solamente lleva su mashlatl, sin ninguna otra decoración. Y aquí nuevamente la mujer mexica, vean el tocado que decíamos, los tocados de mujer casada, pecho descubierto,
y la falda siempre normalmente en estas posiciones hincadas, es como las colocaban en el arte prehispánico, ¿no? Ya hemos visto versiones, la del occidente, la de los mayas, la del preclásico y ahora una azteca. Esta quería presentarles, esta es una foto mía de hace ya muchos años. Como pueden observar, esto se encontró en Xochimilco, al sur de la Cuenca de México. Están observando una pieza, una escultura mexica, azteca, pues, inconclusa, que lo que pudo ser, o la idea era representar a una mujer, pero nunca la terminaron. Aquí estaría el rostro, ¿verdad? Las manos y las rodillas. Es decir, estamos viendo la pieza así hacia abajo, ¿no? Esta otra foto también es mía, y es que esta pieza llama la atención. Ya sé que estamos como muy acostumbrados a ver piezas que del Museo de Antropología, Templo Mayor, los grandes museos, pero no olvidemos que los pequeños museos, digamos, municipales a lo largo de nuestro país, pues también tienen piezas. Este es del Museo Tlatilco, del extinto Museo Tlatilco que ahora está en el periférico, ¿no? Eh, Esta es una foto mía en la que vemos una escultura mexica que, si no mal recuerdo, esto es un dato interesante, pie de página, no creerán dónde se encontró esta pieza. No es de contexto arqueológico. Recuerden, el Museo Tlatilco aquí en Naucalpan, por donde yo vivo, aquí tienen su casa, pues bueno, era un museo pequeño, ¿no? Donde iban juntando piezas de aquí y de allá, pero esta la encontraron en la basura, literalmente. Vaya, la gente de la basura, los que llevan los camiones, un día de repente hicieron tumbaron, ¿no? Ya saben, la basura y rodó esto. Y dijeron, ¿y ahora esto cómo? ¿De dónde salió? Y lo llevaron al Museo Tlatilco. Entonces, una escultura mexica muy interesante que no es precisamente de las grandes piezas del Museo de Antropología. Y vemos, de entrada, vemos que es una mujer con rasgos similares, las características dichas. Tiene las orejeras, el tocado de mujer casada, nuevamente un gran collar. O sea, de entrada estamos viendo que es una mujer de élite, porque está, dirían por ahí, muy emperifollada, ¿verdad? Pecho descubierto, con la clásica posición de las mujeres hincadas, con los brazos sobre las rodillas. Pero cuando le damos la vuelta, vemos más cosas. Sí, porque le tomé fotos por todos lados. Aquí vemos el amarre del collar, o sea, los mexicas se dieron a la tarea de representar bien el amarre, el tocado, pero verán que en la cabeza tiene un glifo, que si no mal recuerdo, 1, 2, 3, 4, 5, creo que es 13 o 14 casa, ¿no? Eso es un nombre, o sea, es la mujer 13 o 14 casa, y esto es importante porque en ocasiones los nombres de este tipo nos hacen referencia a una deidad, de manera que ya no es solo la representación de una mujer de élite, sino probablemente la representación de una deidad. Y pie de página, ¿no? Esta es la única foto que existe de una pieza que hoy la verdad ya no sé dónde está, ¿no? Porque habría que ir a ver al nuevo Museo Tlatilco si todavía se conserva, yo espero que sí, y si no, pues esta es la única, digamos, evidencia de la existencia de esta escultura. Bueno, ya vamos casi cerrando, otras piezas, ahora nos vamos a abocar a las diosas, ya dejamos a la mujer de la vida cotidiana, la mujer terrestre, diríamos, humana, y ahora nos vamos a la sobrenaturaleza, las diosas. En este caso, claramente la mujer, por su carácter asociado a la tierra, a la fertilidad, pues las deidades del maíz son, muchas de ellas son femeninas, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Chicomecoatl, que además la vemos casi como una niña que está sujetando unas mazorcas de maíz. Y es que dependiendo de la maduración de la mazorca, puede ser Tlazolteotl, Chicomecoatl, en fin, ¿no? El maíz tierno, el maíz maduro, ¿no? Bueno, otras deidades fundamentales para efectos también de la fertilidad, pues es la mujer, las deidades del agua, ¿no? Chalchihuitlicue, que aquí aparece en un códice, la cual obviamente está montada sobre un nicpali y de la cual sobresale un gran chorro de agua y está sujetando cetros, lleva esta nariguera y demás, con estos tocados de papel y plumas, ¿no? Entonces, Chalchihuitlicue, otras de las grandes deidades fundamentales del panteón mesoamericano.
Nuevamente vemos otra representación, otra versión de ya sea Tlazolteotl o Chicomecoatl, es la deidad asociada al maíz, y que siempre la vamos a ubicar porque lleva, ya sea en sus tocados, en la espalda o en este caso en las manos, mazorcas de maíz. De ahí la importancia de lo que había dicho al principio de la sesión, que la mujer, la fertilidad y la tierra, el maíz es sustancial, ¿no? Bueno, otras deidades más vinculadas con el inframundo, esta es una de las coatlicues, ya sabemos que tenemos varias coatlicues, ¿no? Una coatlicue que lleva la falda de serpientes, con esta posición típica de los dioses del inframundo, con garras, aquí llevaría en la parte inferior, lo ven así pelón, pero es que en realidad aquí llevaría, le añadirían pelo humano como parte de los rituales y las ceremonias. Otra versión, que en este caso son las cihuateteos o las tzitzímitl, que son realmente estas versiones de mujeres que al morir en el parto se transformarían en este tipo de seres de la sobrenaturaleza, que como pueden ver es un personaje del inframundo. Algunos también lo relacionan con Mictecacihuatl, la deidad de la muerte, que lleva lo mismo, ¿no? Observen, trae aquí la falda, el pecho descubierto, pero ahora ya transformada en un ser del inframundo con el rostro semidescarnado, el pelo enmarañado y las garras, pero esto no porque sea un ser malvado, terrorífico, ya sé que así de entrada se ve tremendo, sino hace referencia a todo el proceso de putrefacción y descomposición del cuerpo y el proceso que sufre nuestro cuerpo después de la muerte. El pelo sigue creciendo, las garras también, hay un proceso de degradación. Entonces, estos que se van a transformar en seres como semifantasmales, que en teoría van a estar molestando a las mujeres que siguen en parto, las vivas, y algunos autores, pero es que en realidad no hay un estudio científico de esto, lo que voy a decir, solo es lo que circula por ahí, que si esto puede ser el antecedente de la Llorona, pero es que en realidad no hay un estudio científico de la Llorona. Hay literatura, hay por ahí una alumna de la Universidad Anáhuac de los posgrados estaba avanzando en un proyecto que le estaba dirigiendo para realmente confirmar a partir de documentación histórica la relación entre este tipo de personajes y lo que ahora le llaman la Llorona. Pero ha sido muy fácil vincularlo, pero no hay una evidencia académica, científica del tema. Bueno, vamos cerrando con la Coatlicue, la gran Coatlicue que todos conocemos, nuevamente con la falda de serpientes. En este caso es la versión de una Coatlicue decapitada, que los dos chorros de sangre se juntan para transformar un ser monstruoso, dos serpientes, que tiene, bueno, parece un ser monstruoso, ¿no? Pero en realidad es el rostro de un reptil, y que de ahí vemos también un collar de manos cercenadas y corazones asociados al sacrificio. Bueno, ahora la mujer en la guerra, ¿no? Que les decía es el tema para concluir, ¿no? Eh, Hasta donde tenemos información, y esto con las reservas de que la doctora Miriam López acaba de presentar un libro, que por cierto me gustará consultar, un libro sobre la mujer y la guerra, que apenas creo que va, no sé si ya presentó o va a presentar, pero como antecedente les había puesto el artículo que publiqué por ahí. Y bueno, el punto es que hasta donde sabemos, la mujer no tuvo un papel operativo, y lo subrayo notablemente, operativo en la guerra, en el mundo azteca mexica, pese a que tenemos casos curiosos como este, el Códice de Durán y el documento Tobar, donde efectivamente vemos una mujer o dos mujeres que están sujetando armas y están en un contexto de guerra, ¿no? En este caso, por ejemplo, la misma Malinche, que incluso aparece con un escudo. Entonces, habría que realmente, de lo que yo he investigado y rastreado, sí tienen papeles en otros sentidos, por ejemplo, en la manufactura de alimentos en el campo de batalla, seguramente en un papel, diríamos, en términos sanitarios. Ahorita estoy haciendo un proyecto sobre esto, sobre el papel del médico y sanitario en la guerra.
Por ejemplo, también participaron en la conquista, cuando se llevó a cabo el asedio a Tenochtitlan, los niños y las mujeres fabricaban piedras para tirar con honda, ¿no? Con esta arma, y no dudaría que en ciertos contextos harían un papel importante, ¿no? Pero no, me refiero en términos operativos, no porque lo demás no lo sea, por supuesto que lo era, pero digamos, no es que agarraran el macuao y salieran a la guerra, no es que estuvieran entrenadas para la guerra y demás, pero tenían otros papeles importantes, pues. Pero lo que quiero dar a entender es que cuando podía suceder esto, normalmente cuando los ejércitos eran superados. Y entonces no es que no nada más las mujeres, niños y todo mundo en contexto de crisis entraba en estos papeles, ¿no? Aquí vemos unas representaciones escultóricas también mexicas de estilo tolteca, en el que en realidad el conjunto escultórico son 4 varones y una mujer que se ubicaban en los 4 rumbos del universo y la mujer al centro. Entonces sí la vemos como una suerte de mujer guerrera, pero esto no significa que fueran guerreras como tal, es el factor simbólico, ¿sí? En el que vemos que llevan estas pectorales de mariposa, está sujetando unos dardos, y esto que parece un arma, en realidad no es un arma, es un cetro y es el Tzotzopastli. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho aquí atrás? Me regreso. Uh, esto que ven aquí, que es para poder ir, digamos, cerrando la urdimbre, es lo que le han colocado como una especie de arma cetro, pero como es mujer, pues ya quedamos que su factor más importante simbólicamente no es tanto que tenga un arma como tal, como el caso de este guerrero que trae un arma curva, sino el arma de la mujer es el tzotzopastli, porque es su papel de la mujer textil, pero a su vez la mujer guerrera, ¿no? Pero desde el punto de vista simbólico. Lo digo porque algunos colegas han tomado esta escultura como literal, e insisto, no tenemos información hasta donde yo conozco, por eso me gustaría ver el libro de Miriam, una buena amiga y colega ya muy recomendada para estos temas, si es que existiera más información en donde si bien y muy probablemente si participan en términos operativos es ya en momento de crisis, pero no es que normalmente en un ejército mexica, sí en el maya, sí en el mixteco, pero en el mexica no es que parte de las tropas llevarían mujeres armadas para el combate, ¿no? Entonces todo eso para dejarlo como claro. Aquí vemos también una representación interesante la piedra de Moctezuma y Huicamina, en donde vemos al gobernante sujetando de los cabellos a un segundo personaje que lleva aquí el glifo de Xochimilco, es decir, está sujetando al dios patrono, pero ya vieron que es una mujer, lleva el pecho descubierto. Y es que, como ya he dicho, no es común que en el contexto de las culturas prehispánicas del centro de México, la participación de la mujer en términos políticos sea normal. Entonces, lo digo porque antes se pensaba que esto eran los gobernantes, a menos que en Xochimilco tengamos evidencia de una mujer gobernante, pues bueno, está bien, pero se ha visto más como una deidad patrona, pero como pueden ver parece que es una mujer. Lo digo porque los diversos motivos que se repiten en la pieza son varones, entonces es interesante. Y bueno, pues con esto cierro mi presentación. Les agradezco su presencia y bueno, sus órdenes para las preguntas. Bueno, pues muy interesante la plática que nos acaba de dar el doctor Marco Antonio Cervera. Si tienen alguna pregunta que le quieran hacer, pueden levantar su mano o para poderles abrir el micrófono o algún comentario, algo que quieran compartirnos. Este, con mucho gusto podemos abrir los micrófonos. No, no Yo quiero salen. dar un comentario. Es muy interesante esto que nos platicas, que nos comentas, Marco.
esto de los opuestos complementarios, ¿no? Lo que nos hablaste de Alfredo López Austin, creo que es una forma muy bella con la que empezaste tu exposición, ¿no? Como que de ahí todo se abre y todo empieza, y es algo que como que da más sentido a todo esto que estamos viendo, y de, bueno, siempre lo femenino y lo masculino, ¿no? Que se complementan, no que están contrapunteados, sino que somos un todo, y así es como lo debemos de ver. Muchas gracias. Efectivamente. Sí, sí, digamos que el mismo López Austin lo dice porque si no existe, por eso son opuestos, pero son complementarios, porque si digamos en ese universo surgiera de solo de la unidad, pues solito se cancela, ¿no? Entonces tiene que haber una dinámica en la cual la dinámica está hecha a partir de, digamos, 50 y 50, ¿no? Por ciento, en el que si esa dinámica se rompe, entonces hay una problemática, digamos, de la cosmovisión, ¿no? Se cancelaría. Entonces, cada quien tiene un papel en términos culturales que complementa al otro, ¿no? Y la misma cosmovisión lo plantea de esta forma, ¿no? Ahora es sustancial porque hay toda una relación directa con la tierra, el maíz, la alimentación, ¿no? En el que la base de eso, pues, es la mujer, porque si no, no hay producto, ¿no? Pero a su vez la mujer requiere la fertilización del sol y el agua, y entonces viene esta dinámica, efectivamente. Bueno, aquí Jocabet nos comenta que la interpretación del inflamando la mujer es la tierra, que eso me encanta. Si quieres A lo del compartir. inframundo. Sí, a Sí, Marco. sí, así es. Como hemos dicho, la mujer se asocia al inframundo, a la luna, a lo acuoso, a lo oscuro, pero no quiero que lo veamos como oscuro, lo malo, simplemente es el otro lado. Pero recuerden que esa parte del universo, de la cosmovisión, de la geometría cósmica, no es absolutamente eso, sino también tiene parte de estas esencias de los cielos y viceversa, ¿no? Ahora también hay deidades celestes, ¿no? O sea, no son exclusivas las femeninas en el inframundo. Y por eso López Austin habla de una fusión de dioses, donde los dioses no son exclusivamente de una cosa u otra, sino se mezcla y ahí otra vez volvemos a la dinámica, ¿no? Que es constante. Así es. A ver, Marcos Marín nos quiere comentar algo. Muchas gracias, felicidades por la conferencia, por la invitación al doctor Cervera. Y nada más, quisiera yo preguntarle de nuevo, se dice a veces que el escudo nacional con el águila y la serpiente es una representación que ya nos explicó que no necesariamente devorando a la serpiente, pero que también se ha interpretado como una lucha de contrarios. ¿Ahí sería una lucha de contrarios o cabe el complemento? Nada más. No, bueno, sí, no, la lucha de contrarios está precisamente, a ver, voy a compartir rápido otra vez para que veamos la imagen. La lucha de contrarios efectivamente está en el glifo de la guerra florida, aquí, porque es agua, esto es un chorro de agua y esto es fuego, pero están unidos. Entonces, eso da, entre otras cosas, el concepto de la guerra florida. Ahora, el águila que asocia a Huitzilopochtli, el sol, digamos, su complementario es el jaguar, que se asocia a la noche, no aparece aquí, pero es que claro, lo que importa, ese es un punto interesante también muy directamente asociado con la mujer, lo que interesa es que para que esa tierra se fertilice, se requiere que siempre el sol, pues ya saben, las plantas sin sol y agua nomás no funcionan. Entonces, ¿qué pasaría si siempre gana la luna? Se queda todo en tinieblas y sobre todo no se fertiliza la tierra. Entonces, eh, digamos, siempre al mexica le conviene que sea el vencedor el sol. ¿Por qué? Porque si no, les digo, se cancela. Entonces, el águila representa a Huitzilopochtli, al sol, y por lo tanto quien fertilizará la tierra.
El contrario es Tezcatlipoca, el jaguar, la noche. Y entonces para los mexicas y en general mesoamericanos, el simple transcurrir de la noche al día siguiente y demás, cada que amanece para los mesoamericanos es, qué bueno, quiere decir que otra vez el sol ha vencido y entonces se va a fertilizar la tierra y vamos a tener que comer. Pero tenían miedo de que mañana, pues solo que vivieran en Alaska, ¿verdad? Pero que mañana amanece, o más bien despiertan y todo sigue en tinieblas. Entonces Huitzilopochtli fue derrotado y por lo tanto se viene todo abajo. O sea, entonces la idea es que esté este ciclo constante y por eso para ellos una tarde, ver una tarde, ya ven cómo se ven luego las tardes rojas, era la sangre de estos combates entre el sol y la luna, el águila y el jaguar, la luna y el sol. Entonces es lo que llamamos la dualidad. Entonces, especialmente bueno, en el calendario iba a decir, en el símbolo nacional, lo que se refleja es la victoria. Lo que importa es presentar a Huitzilopochtli victorioso, en el que la serpiente, en este caso no, pero las serpientes son los enemigos. A veces en otros documentos, en lugar de serpientes, son aves. O a veces simplemente es la pura águila, que es lo que interesa, ¿no? El águila victoriosa y que en la parte de abajo no aparece aquí en la pieza, pero acá está el monstruo de la tierra, que es de donde está surgiendo el nopal, y las tunas representan corazones de sacrificados. Entonces, por eso, en pocas palabras, el símbolo nacional, pues es un símbolo de victoria, ¿no? Diríamos de victoria, de que en teoría los mexicas iban a ser los victoriosos sobre sus enemigos, que ese era su destino, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, ahora Silvia Fernández manda a felicitar al doctor Marco Antonio por su excelente y sumamente interesante su trabajo y dice que tiene dos peticiones, que se abría la posibilidad de que nos pudiera compartir su presentación y podría volvernos a repetir el significado del nombre de México. Bueno, más que significado, el significado no lo tenemos per se, solo sabemos que México viene de Meshi, o sea, el nombre correcto sería México, que es de Meshi, que es el otro nombre de Huitzilopochtli. Lo que no sabemos es qué significa Meshi. Bueno, he tenido pláticas con colegas expertos en náhuatl y demás y no hay una claridad, ¿no? Entonces, respecto a significado, no. Pero que pueda haber una relación directa, a lo mejor con el sol y la guerra, pues sí, también, porque finalmente Huitzilopochtli tiene estos vínculos, ¿no? Pero sí, no tenemos un significado exacto de lo que significaría Meshi o México, ¿no? Y por otro lado, sí, pues les puedo mandar, digo, trae muchas fotos, ¿verdad? Pero les puedo mandar la presentación. Estoy pensando que a lo mejor, no sé si por el chat. También nos las puedes mandar a nuestra página, a nuestro correo electrónico Al y correo. de ahí nosotros lo compartimos. A ver, ahí lo estoy mandando. A ver, sí. Ahí está. Y ya nada más lo descargan. Pero y si no, también lo mando por mail. Muchas gracias. Okay. ¿Alguien Bueno, más tiene un comentario? Bueno, pues solo nos queda agradecer al doctor Marco Antonio Cervera su plática tan interesante que nos haya permitido ahora sí que refrescarnos o simplemente conocer más de nuestra historia de nuestro México querido. Y pues el grupo de mujeres mexicanas residentes en Japón, queremos hacerle este reconocimiento al doctor Marco Antonio Cervera Obregón por su valiosa participación en nuestra tarde de café, vida cotidiana de la mujer mesoamericana en la época prehispánica.